El 14 de noviembre de 2018, a las 02:41 de la madrugada, la lente infrarroja de un monitor de frecuencia digital fijado a la cuna de un recién nacido en Córdoba registró una caída térmica de 4 grados centígrados en menos de 3 segundos. El dormitorio olía a barniz fresco, cera de piso reciente y a ese sedimento húmedo que se acumula en los zócalos de ladrillo durante las noches de tormenta baja. En la telemetría del expediente 88 de Alchoto de la Policía de Córdoba no figura ningún fallo de calibración previa. A las 0:41:09, el sensor ambiental del dispositivo marcó un descenso abrupto e inexplicable, pasando de 21,5 degrees Celsius a 17,1 degrees Celsius en una habitación cerrada de 12 metros cuadrados. Nadie ingresó a la estancia. Ninguna corriente de aire exterior cruzó el umbral. Para entender la naturaleza del registro, es necesario revisar la arquitectura del hardware utilizado. Se trataba de un monitor digital con sensor de temperatura integrada Motorola MBP36S, un equipo de uso doméstico que opera en el espectro cifrado de 2,4 GHz mediante salto de frecuencia. Los peritos de la División de Telecomunicaciones dedicaron 48 horas a inspeccionar la placa base de la cámara y el receptor portátil del dormitorio principal. Las especificaciones de ingeniería de este modelo descartan de forma categórica la captura accidental de señales de radio comercial, frecuencias de la Guardia Urbana o transmisiones de banda ciudadana procedentes de la avenida contigua. La señal no sufría un cruce de líneas. El receptor no captó una interferencia fortuita. El dispositivo simplemente registró lo que la física local estaba ejecutando en ese preciso espacio. El documento ingresó a la mesa de entradas de la Fiscalía en una carpeta de cartón prensado sujetada por una cinta adhesiva reseca que olía a papel antiguo, ozono de laboratorio y ese polvo sintético que despiden las impresoras de matriz. Era mayo de 2021 cuando la División de Peritajes Acústicos de San Isidro remitió el análisis definitivo del canal de audio. Los técnicos habían sometido la grabación a un proceso de supresión de ruido blanco y filtrado espectral para aislar la interferencia de fondo. Lo que emergió debajo de la estática no fue el fallo de un circuito impreso. Los monitores gráficos revelaron una firma biológica, un patrón de respiración exógena articulado en 3 fases bien definidas: una aspiración profunda, una pausa de suspensión contenida durante 1,5 segundos y una exhalación lenta con una frecuencia fundamental de 85 Hz. Fisiológicamente, el volumen de aire que desplaza a un recién nacido no supera los 30 mililitros por ciclo. La masa gaseosa registrada en esa toma requería una caja torácica adulta con una capacidad superior a los 3 litros. Sin embargo, la gráfica de frecuencia no mostró la resonancia mucosa de las cuerdas vocales ni la vibración de una garganta humana. Era la fricción de un flujo de aire seco atravesando una estructura rígida. El aire de ese dormitorio estaba siendo inhalado por un sistema respiratorio que no figuraba en la nómina de la casa. El pulmón de un recién nacido no mueve semejante volumen. Jamás. A raíz de este dictamen, los peritos volvieron sobre las fotografías preventivas tomadas por la policía científica la noche del incidente. Entre las tomas registradas en papel fotográfico mate, iluminadas con flash de xenón y escala milimetrada, al margen aparecía un elemento en el que ningún instructor judicial se había detenido. A 1,20 m del soporte del monitor, fijado sobre la pared de ladrillo visto, colgaba un reloj analógico de pared, un objeto doméstico ordinario con caja de plástico inyectado y una maquinaria de cuarzo impulsada por una pila alcalina. Los sensores digitales procesan información mediante microchips que pueden sufrir retardos de software. Un mecanismo mecánico reacciona a la física directa del entorno. El laboratorio de metrología examinó el reloj bajo un microscopio estereoscópico. La pila conservaba una carga de 1,48 voltios, suficiente para mantener la marcha durante meses. La corona de engranajes de nylon no presentaba desgaste ni falta de lubricación. Sin embargo, el eje de latón que sostiene la aguja del segundero estaba inmóvil, soldado a la esfera graduada por un microreventón de fricción estática. Una alteración electromagnética puntual había polarizado el estátor de cuarzo, frenando el mecanismo de golpe seco. El segundero quedó soldado mecánicamente a la 03 RZ44. Ningún otro reloj de la propiedad sufrió variaciones. La descarga no viajó por los cables de la red. Se concentró en el perímetro del dormitorio infantil con la precisión de una radiación dirigida. Frente a la acumulación de evidencias contradictorias, donde la acústica forense certificaba una respiración exógena
y la metrología un colapso electromagnético en la maquinaria de pared. El expediente penal se detuvo. El 18 de noviembre de 2021 llegó la orden del fiscal a cargo de clasificar la causa en la carpeta de expedientes no resueltos por inconsistencia probatoria. Analizo a diario folios donde los fallos de aislamiento o la deformación del parquet generan pequeñas variaciones térmicas en la física de una casa. Pero este patrón escapa al comportamiento del material. Es en esa fisura entre la lectura del sensor y la lógica del ambiente donde los informes policiales suelen quedar en pausa. A las 02:41:14, mientras la estática de 440 Hz continuaba saturando el canal de audio. La óptica infrarroja enfocó el borde superior del marco de la cuna. En el centro de la toma, la manta de algodón bordado que cubría al lactante experimentó una tensión mecánica progresiva. La tela no se desplazó por un flujo de aire ni se deslizó por gravedad hacia un lateral. El pliegue superior fue presionado hacia abajo, descarrilando la caída natural del tejido con la rigidez de un punto de apoyo invisible. No había masa muscular presente en el fotograma. No había brazos rompiendo la penumbra ni anatomía alguna proyectando sombras sobre el colchón. Quedó asentada la constatación de que las ventanas de doble vidrio estaban herméticamente cerradas cuando la tela fue presionada hacia el suelo. El análisis fotogramétrico, realizado sobre la secuencia de video en el Laboratorio de Criminalística de la capital provincial, se centró en el ángulo de deformación de la urdimbre del tejido. La sala de peritaje óptico mantenía una temperatura constante de 18 grados bajo el zumbido sordo de los tubos fluorescentes y el olor a lubricante de precisión de las mesas de ampliación fotográfica. La manta en cuestión era un textil de punto de algodón de densidad conocida, 300 gramos por metro cuadrado, un tejido flexible, pero resistente a la tracción lineal. En condiciones atmosféricas normales, una corriente de aire desplazada por diferencias térmicas genera una perturbación ondulatoria. El tejido flota, ondula en la superficie y propaga la fuerza hacia los extremos hasta disipar la energía cinética en los bordes sueltos. Las imágenes del expediente 88-18 no muestran una onda. El análisis de vectores sobre la cuadrícula digital reveló una depresión vertical, limpia y perfectamente delimitada en el cuadrante superior derecho de la cuna. El cálculo matemático derivado de la tensión observada en el entramado de hilos determinó una fuerza descendente concentrada equivalente a una presión ejercida por una masa sólida de 350 gramos. Dicha fuerza no actuó en abanico, se aplicó de manera puntual sobre una superficie reducida, no mayor a 4 centímetros cuadrados. Era la huella de un impacto mecánico sin cuerpo. La tela se dio con la rigidez exacta que produce la huella de un pulgar o el extremo de una varilla de madera prensada. No había ningún punto de contacto visible. La óptica de la cámara operaba en el espectro infrarrojo mediante diodos de 850 nanómetros, una longitud de onda diseñada para resaltar contrastes de emisión térmica y cambios de densidad en la columna de aire inmediata. En ese rango, cualquier masa orgánica, incluso la superficie de una extremidad enguantada o el aliento de un observador cercano, produce una alteración en la luminancia de la toma, un gradiente de gris que delata la firma de la masa biológica. La secuencia no registró masa muscular. No registró sombras ni gradientes térmicos. El lienzo de algodón se hundió bajo el peso de la nada. Nadie tocó esa cuna. Los técnicos de la Policía Judicial volvieron sobre la arquitectura del dormitorio para agotar la posibilidad de un gradiente de presión atmosférica o una fuga de aire comprimido desde el cielo raso. El peritaje del espacio físico se extendió durante la tarde del 16 de noviembre. La estancia contaba con ventanas de doble vidrio monolítico montadas sobre marcos de aluminio anodizado. El sellado perimetral había sido ejecutado con espuma de poliuretano expandido de alta densidad, revestido exteriormente por una junta de goma sintética intacta, sin abultamientos ni pérdida de elasticidad por envejecimiento. Los peritajes de la División de Criminalística confirmaron un aislamiento térmico y acústico absoluto en todo el perímetro del dormitorio. El microclima no registraba intercambio de aire con el exterior, manteniéndose completamente sellado. Descartado el movimiento de masas de aire, la atención de la pericia se dirigió hacia los artefactos visuales propios de los sensores de estado sólido tipo CMOS. Un monitor nocturno de bajo costo suele generar aberraciones de procesamiento, destellos internos por reflexión en el cristal protector, halos producidos por partículas de polvo en suspensión que se cruzan cerca del plano focal, o refracciones de luz procedentes de faros vehiculares en la calle contigua. La unidad de análisis digital examinó los fotogramas comprendidos entre las 02:41:09
y la 0GOES 4130, aislando los canales de luminancia y aplicando un histograma de contraste dinámico. Una partícula de polvo flotando a pocos milímetros del lente infrarrojo proyecta una traza borrosa, un halo circular translúcido que se expande y se contrae a medida que sale del campo de iluminación de los diodos. Su trayectoria es errática, dominada por la deriva browniana del aire. La anomalía del expediente no flotaba frente al lente. Su punto de deformación permaneció soldado a las fibras de la tela, manteniendo una coordenada espacial fija respecto al marco de madera de la cuna. El descarte de refracciones ópticas por tráfico vehicular fue igual de concluyente. Cuando la luz de un faro cruza una persiana, produce una banda de iluminación oblicua que recorre los muros a velocidad constante, reflejando el vector de desplazamiento del vehículo en la calzada. Durante los 18 segundos que duró la deformación del tejido, el nivel de luminancia en el interior de la habitación permaneció inalterado en 12 lux dentro del espectro infrarrojo. No existieron variaciones en la luz ambiental. La tela cambió de forma porque una fuerza mecánica real estaba deformando su superficie. Los peritos agotaron cada una de las variables físicas contempladas en los manuales de procedimiento. La habitación era un cubo sellado de hormigón, cristal y aluminio. En su interior, la temperatura ambiental había descendido más de 4 grados en 3 segundos y la urdimbre de un tejido de algodón había sido presionada hacia el suelo sin que masa biológica alguna ingresara al encuadre o dejara una firma de calor. El expediente ingresó en un callejón sin salida administrativo. La causa permaneció paralizada durante 3 años en los ficheros de la jefatura departamental, clasificada provisoriamente como un fenómeno de interferencia electromagnética no determinado. Nadie añadió una sola línea al folio hasta la llegada del informe complementario enviado 3 años después por el Departamento de Acústica Forense de San Isidro. El documento ingresó a la mesa de entradas de la Fiscalía en una carpeta de cartón prensado con sello de agua y cinta adhesiva opacada por el tiempo. Olía a papel antiguo, ozono residual y ese fino polvo sintético que se desprende de las impresoras matriciales de laboratorio. La División de Peritajes Acústicos de San Isidro había sometido la pista de audio original a un proceso de filtrado de alta precisión, aislando las frecuencias altas mediante algoritmos de supresión de ruido blanco y atenuación de la banda estática. Al limpiar el canal de transmisión, los técnicos no encontraron la huella de un fallo en la placa de circuito. Encontraron una firma biológica. Un patrón de respiración exógena articulado en 3 fases perfectamente diferenciables. Un ciclo de aspiración profunda, una pausa de suspensión sostenida durante 1,5 segundos y una exhalación lenta con una frecuencia fundamental de 85 Hz. La anatomía pulmonar de un recién nacido tiene un volumen corriente de apenas 20 a 30 mililitros de aire por ciclo respiratorio. Las pruebas de esfuerzo realizadas por la Cátedra de Fisiología Médica demostraron que la masa de aire desplazada en la pista filtrada requería un conducto respiratorio adulto, con una capacidad de caja torácica superior a 3 litros. Sin embargo, la onda acústica no contenía resonancia de cuerdas vocales ni la fricción articular propia de una garganta humana. Era el paso de un caudal de aire seco atravesando una cavidad rígida. El aire en la habitación estaba siendo inhalado por un sistema respiratorio que no figuraba en el inventario biológico de la vivienda. El pulmón de un recién nacido no mueve esa masa de aire. Jamás. El informe de San Isidro obligó a los investigadores a reexaminar el archivo fotográfico preventivo levantado por los peritos criminalísticos la madrugada del suceso. Las imágenes en papel fotográfico mate, tomadas con flash de xenón y escala milimetrada al pie de cada encuadre, mostraban un detalle que el primer inspector consideró irrelevante en su acta de constatación. En la pared de ladrillo visto, exactamente a 1,20 m a la derecha del soporte del monitor digital, colgaba un reloj analógico de pared, un objeto doméstico ordinario con caja de plástico inyectado, esfera blanca y una maquinaria de cuarzo alimentada por una pila alcalina de 1,5 voltios. Las cámaras de vigilancia digital procesan fotogramas mediante chips de procesamiento de señal que pueden reaccionar con retrasos de software ante una baja súbita de energía. Un mecanismo analógico, en cambio, responde a la física directa de los materiales. El segundero de ese reloj giraba mediante el impulso mecánico de un pequeño solenoide que transforma la carga de la batería en un movimiento angular continuo. Si el campo magnético del ambiente se altera, el rotor sufre una resistencia física proporcional a la carga del entorno. El reloj fue secuestrado como elemento de prueba y trasladado al laboratorio de metrología bajo estricta cadena de custodia.
Al desmontar el chasis transparente bajo la lente de un microscopio estereoscópico, los ingenieros mecánicos buscaron evidencia de sulfatación en los bornes de cobre, fisuras en la corona de engranajes de nylon o el agotamiento estándar del compuesto químico de la batería. La batería conservaba una diferencia de potencial de 1.48 voltios, suficiente para mantener la marcha del mecanismo durante meses. Los dientes de las ruedas dentadas no presentaban desgaste por fricción ni falta de lubricación en sus pivotes. La maquinaria estaba intacta. Sin embargo, el eje de latón que sostiene el segundero de metal se encontraba inmóvil, soldado en su base mediante un microrreventón de fricción estática que había fusionado la aguja con la plantilla graduada de la carátula. El análisis de la microsoldadura indicó que el objeto no se detuvo por falta de energía. Una alteración electromagnética localizada alteró la polaridad del estátor de cuarzo, generando una sobrecarga puntual en el eje central que frenó el mecanismo de golpe seco. El segundero se detuvo a las 0,307:44. La máquina dejó de marcar el tiempo en la misma pared donde la cámara registraba la caída de temperatura y la distorsión del tejido. Ningún otro reloj de la casa sufrió variaciones. Los electrodomésticos de la cocina continuaron su ciclo habitual de consumo eléctrico. El evento se concentró en el perímetro del dormitorio infantil con la precisión de una descarga dirigida. Frente a la acumulación de evidencias contradictorias, donde la acústica forense certificaba una respiración exógena de gran volumen y la metrología confirmaba un colapso electromagnético en la maquinaria de pared, el expediente técnico llegó a un punto muerto. No existía delito imputable, no había intrusión física registrable ni autor material al que notificar un sumario preventivo. El 8 de noviembre de 2021 llegó la orden del fiscal a cargo de clasificar la causa en la carpeta de expedientes no resueltos por inconsistencia probatoria. El dictamen final de la División de Peritajes Técnicos tardó 6 meses más en ser adjuntado a la causa. Llegó firmado por 2 ingenieros electromecánicos en un folio con sello de tinta azul y papel de 90 gramos, empastado en la solapa posterior del bibliorato. La conclusión administrativa intentó reducir todo el evento a una concatenación de fallos de infraestructura ordinaria. Según el documento oficial, la vivienda presentaba un vicio de masa en la red eléctrica domiciliaria, una pérdida de aislamiento en el cableado que descendía por el interior de la pared de ladrillo y descargaba en la jabalina de tierra del patio posterior. Los peritos argumentaron que esa fuga de tensión, combinada con la oscilación de frecuencia de un transformador de media tensión ubicado a 90 metros de la propiedad, generó un pulso electromagnético de baja intensidad. Ese evento, según la teoría oficial asentada en el expediente, habría inducido un zumbido en el circuito impreso del micrófono y provocado una lectura errónea en la resistencia del termistor del dispositivo de vigilancia. Para justificar la deformación mecánica registrada en el dormitorio, el informe sugirió una acumulación repentina de energía electrostática sobre la estructura tubular de la cuna, una carga puntual capaz de generar atracción dieléctrica sobre las fibras del tejido. Mire la firma al pie de ese folio y observe la prisa técnica con la que fue redactada la conclusión. Es el trabajo de una burocracia judicial que necesita cerrar un casillero para no dejar un cabo suelto en la estadística del tribunal. Si usted examina el documento bajo la luz de un peritaje riguroso, la explicación oficial se desmorona en cada margen del papel. Pretender que una falla de masa en la pared provocó semejante secuencia es ignorar deliberadamente la existencia del reloj analógico de la estancia. Ese mecanismo de cuarzo no estaba conectado a la red eléctrica de la casa. Dependía exclusivamente de una celda química aislada. La fuerza que soldó el eje de latón del segundero no viajó por los cables del enchufe, se propagó por el espacio. La Fiscalía de Instrucción ordenó el archivo definitivo de la causa, no porque la verdad hubiera quedado establecida, sino porque las pruebas materiales desbordaron la capacidad de su protocolo administrativo. Cuando los hechos documentados desafían la lógica de los manuales de procedimiento, la justicia prefiere clasificar la anomalía bajo el rubro de inconsistencia probatoria y guardar la carpeta en el estante más alto del archivo. El papel tolera cualquier explicación técnica con tal de mantener la ilusión de control. Las pruebas frías descansan en el folio 88, D8 de la Fiscalía. Si prefiere examinar la evidencia a través de documentos oficiales y sin especulaciones, considere formalizar su presencia en este archivo activando la suscripción. La constancia documental es el único límite riguroso entre la lectura de un hecho material y la distorsión del pánico.
Soy Hernán Albarracín. Apague la luz y mantenga la atención en las grietas del papel. En el próximo expediente examinaremos la cinta magnética hallada en la cabina de un faro abandonado en la costa de Rocha. El sonido seco de la carpeta del expediente al cerrarse en la mesa del archivo a oscuras.